Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este programa Sectas Satánicas en la Comunidad Valenciana. Soy Juan de la familia Lancam y hoy tenemos en exclusiva a David García, presentador del programa Crimen y Castigo, que, como bien dice, castigar a los criminales que cometen actos sádicos, satánicos y todo tipo de aberraciones. ¿Cómo estamos, David? Bienvenido a tu casa y un placer. Pues muy buenas, muchísimas gracias, Juan. Encantado de que me hayas invitado a tu programa de nuevo. Y bueno, y agradecer sobre todo a la gran comunidad que tienes porque es maravillosa. De verdad que no había tenido tanta expectación de hacía muchísimo tiempo, y eso porque creo que estamos haciendo lo que hacemos, estaremos haciendo algo bien, porque es de lo que se trata. Sí, se trata de divulgar, de dar información y bueno, tengo que pedir disculpas a la audiencia porque el otro día, pues David habló lo mínimo y fue porque había una emoción aquí con Javier Bleda y estaba la cosa que el chat estaba ardiendo, ¿no? Pero contó una historia que me dejó de piedra, y luego comentaremos lo de la iglesia de la Veracruz, lo que ha pasado ayer. Pero David nos tiene que contar desde el punto principal, que es el caso de Gloria Martínez Ruiz. ¿Qué hay con ese jesuita? ¿Qué investigación has podido realizar? Porque he visto que has investigado también cosas como lo que hay detrás de la película de Los sin nombre, de Jaume Balagueró, que ha hecho REC, entre otras. Así que adelante y ahora sí, tranquilamente te puedes explayar. Adelante. Bueno, hay que dejar claro que dentro de lo que son las sectas aquí en España, o sea, hay tres vertientes. Yo lo he clasificado en tres fases, son tres partes. Una es lo que vienen siendo las sectas satánicas, sectas destructivas. Eh, Otro tipo de sectas u organizaciones que están en la clandestinidad. Y luego tenemos estos grupos de poder bueno, que se reúnen y realizan diferentes tipos de rituales y también actuando en la clandestinidad, ¿vale? Bueno, con el tema de Gloria Martínez, yo en su día, cuando yo empecé a investigar este caso, y relacionado con el tema de lo que son las sectas satánicas, es de decir que la mayor concentración de este tipo de grupos han sido tanto en la Comunidad Valenciana como en el sur de Alicante y parte de Barcelona, bueno, Cataluña. Y sobre todo desde la década de los 80, entre la década de los 80 y la década de los 90, cuando se empezó a registrar oficialmente las desapariciones de menores. O sea, el tema de las desapariciones de menores relacionados con asuntos oscuros era tremendo. Entonces, cuando yo empecé a ver que o sea, este tipo de sectas que se empezaron a fincar ahí en la Comunidad Valenciana, o sea, en un auge tremendo, entonces, bueno, pues hablando con gente, amistades que tengo en Valencia, y bueno, pues que me explicaran un poco o qué podían saber sobre este asunto. Yo me encuentro con que en Valencia se estaban realizando infinidad de exorcismos, pero o sea, no era público. O sea, todo esto era del boca a boca. O sea, esto no era un asunto ni que se hiciera público, ni que saliera en prensa, ni en ningún lado. Entonces, esta alta proliferación de exorcismos, o sea, a mí me conducen a un jesuita.
un jesuita que ya ha fallecido hace unos 2 o 3 años, el padre Juan José Gallego, era exorcista que estaba en Valencia, y era el encargado de realizar los exorcismos, ¿vale? ¿Dónde me llevan mis sospechas? Cuando yo me entero que este jesuita era amigo personal, muy amigo, de la doctora Soler. La doctora Soler, para que quien no la conozca, era la directora de la clínica de Alfaz del Pi, donde estuvo ingresada Gloria Martínez antes de desaparecer, ¿vale? Este cura había contratado los servicios de un taxista de una localidad cercana y ella era el encargado, bueno, pues de llevarle a donde él tenía guardado todos los utensilios que utilizaba en los exorcismos y luego de llevarle pues a los diferentes sitios a los que tenía que ir. Resulta que yo me entero de que a Gloria Martínez ya la empezaron a tratar desde muy jovencita, desde muy pequeña, por parte de este exorcista. Desconozco el por qué estaba siendo tratada y por un exorcista. Y luego, posteriormente, a los años después, es cuando la doctora Soler habla con los padres de Gloria Martínez y que la niña tenía que ser ingresada. O sea, los padres estaban un poco reacios porque, bueno, a ver, la niña con las patologías que tenía, pues tampoco era para que fuera ingresada. Pero lo más extraño es que se la quería ingresar en la clínica esta que tenía la doctora, pero es que era una clínica que era utilizado, o sea, como una clínica de reposo y para gente de un alto poder adquisitivo. Entonces los padres, ¿no? Que eran una familia medianamente normal, que no, vamos, no podían ellos tampoco pagar el precio por el que la niña estuviera en esa clínica. Pero le dijo la doctora que no había ningún problema, que ella se hacía cargo del asunto. Y entonces lo que también no lograron entender es por qué a la niña se la medicó de la manera que la medicaron. Porque una niña con los antecedentes, con temas de insomnio, depresión y demás, pues no sé, medicarla con la serie de pastillas que la dieron, que eran, vamos, para dormir a un caballo, pues era de lo que sospechaban los padres, ¿no? Que de hecho no querían que la niña fuera a la clínica. Y entonces la doctora Soler la amenazó a los padres diciendo de que si la niña no fuera ingresada, iba a cortar el tratamiento, o sea, iba a dejar de asistirla. Entonces los padres accedieron a que la niña fuera ingresada y bueno, en la clínica y todo era muy extraño y todo era muy turbio porque encima es que en la clínica la única paciente que había era Gloria. Entonces no se entiende estas maniobras que estaba haciendo la doctora para que la niña estuviera en la clínica. Que luego, posteriormente, después de desaparecer, volviendo al exorcista, una de las últimas veces que fue a la clínica después de la desaparición, vio algo que no... Vio cosas, discutió con la doctora y cosas que no le gustaron y ya no volvió más. Y posteriormente al cura lo trasladaron a Barcelona. Entonces, claro, tú empiezas a unir las piezas del puzzle. La cantidad de sectas satánicas que se estaban afincando en toda la comunidad valenciana, que eso va relacionado directamente con el tema de las posesiones y los posteriores exorcismos que realiza por orden de la Iglesia, van completamente unidos, porque o sea, una cosa va detrás de la otra. Pero claro,
te encuentras que es todo muy escondido, muy turbio. Y luego, claro, te encuentras ya con casos ya de desapariciones y otros asuntos que como poco tienes que sospechar, ¿vale? Porque, claro, la desaparición de Gloria Martínez es todavía una incógnita, pero que relacionamos unas cosas con otras y resulta que esto nos lleva a que uno de los socios de la doctora Soler era el señor Calvé, ¿vale? Que de una manera un poco también rara, cuando desapareció Gloria Martínez, este señor que era gobernador civil de Alicante, por aquel entonces, toma el control de la investigación. O sea, es algo inusual. Además que los investigadores también, pues, un poco vieron raro que el propio gobernador civil se hiciera cargo de la investigación a priori de la desaparición de la niña. Luego, claro, vemos que la versión oficial que nos cuentan y cómo desapareció la cría, desde luego la versión oficial no se corresponde con lo que realmente le pudo pasar a Gloria Martínez, porque la niña medicada como estaba, atada en una cama y que de madrugada pidiera al personal que estaba allí, que tenía que ir al servicio, cogiera y se escapara corriendo por los jardines de la clínica y saltar una valla, creo que era de 3 metros, y desapareció en la oscuridad, cosa que encima la niña necesitaba gafas para ver. O sea, la niña tenía un alto grado de miopía y sin las gafas no podía ver. O sea, la historia en la que nos cuentan cómo presuntamente se fugó, a mí no me, bueno, ni a muchísima gente le convenció, ni mucho menos. Y bueno, es todo muy raro porque juntas, mezclas unas cosas con otras y luego, claro, posteriormente, que esto en un futuro programa, bueno, que pasemos más a profundidad, desvelaremos que unas obras que se hicieron ahí en las inmediaciones de la clínica, unas obras que después de décadas, sin que hubiera ningún tipo de obra ni nada, sino de la noche a la mañana, se hiciera lo que es en la carretera que pasaba por la entrada de la clínica, que hicieran que se desviara esa carretera de una manera rara. Y luego, que ya mostraré, no lo tengo aquí no lo tengo aquí ahora, pero hay una fotografía después de las obras en las que está el juez que llevaba el caso años atrás sobre el tema de Gloria Martínez. Eso, cuanto menos, es muy raro. ¿Qué hacía un juez ahí con el personal que estaban con el tema de las obras y luego, bueno, luego las autoridades que habían allí valencianas? ¿Qué hacía ese juez ahí? Y era precisamente el que llevó el caso de Gloria Martínez. Bueno, presuntamente dicen que el desvío de esa carretera es porque se hizo para ocultar algo. No sé si tú sabrás algo de ese tema, Juan, pero... Bueno, vamos por partes porque es una cosa muy importante lo que has mencionado sobre el cura jesuita, el tema de las prácticas de exorcismo, pero hay un periodista, creo que es de Agencia 6, se llama Pepe, que, bueno, dice saber dónde está enterrada Gloria Martínez, lo dejó caer en un podcast de Carla Astorá. Ay, sí, mira, disculpa, perdona que te interrumpa, al que le llaman el Pepe Lix, ¿verdad? Sí, Pepe Lix sabe mucho del caso de Gloria, pero lo que no sabía
es el tema del cura jesuita. También es muy chocante que la doctora Soler, en un recorte de prensa que todo el mundo puede consultar, le preguntan dónde está Gloria y dice averigüen en lugares ocultistas, y casualmente en Alfaz del Pi una chica belga fue asesinada en un ritual por una pareja de franceses, una secta muy rara que estaba, bueno, casualmente en Alfaz del Pi. Hemos mencionado al doctor Mayonesa, que casualmente hay un fragmento de TV3 que lo puse en el documental, que lo conseguí de un telediario, por eso ahora todo el mundo ha podido ver esto de Alfonso Calvet diciendo, bueno, estamos preocupados por Gloria, ojalá que aparezca, ¿no? Cuando este señor era accionista, ni más ni menos que accionista de la puñetera clínica. Ahora, también Gabriel Carrión, que es experto en temas de sectas satánicas y tal, le pregunté, bueno, ¿usted qué sabe del tema de Gloria? Me dijo que le habían hecho un ritual satánico y que eso se filmó en una cinta, dicho por Gabriel Carrión, se lo pueden preguntar a él. ¿Qué es lo que me sorprende de todo esto? Que toda esa zona de Alicante hay pues una gran masa de sectas, criptogrupos que se afincan en lugares donde están los Rotary, porque casualmente don Alfonso Calvet tenía unas relaciones exquisitas con los británicos, con Michael Portillo y con los del banquete, donde se reunían cuando este señor a lo largo de los años fallece de una manera muy extraña. Y este señor, casualmente, don Alfonso Calvet Pérez, el gobernador civil de Alicante, entre otras cosas, sale en un programa de Antena 3 con la madre de Desiré, doña Rosa Folch. En Antena 3, el día después, creo que es, cuando le señalan de estar implicado en el crimen de Alcácer. Pero estamos hablando que la Comunidad Valenciana, todo lo que está vinculado a desapariciones, que hablamos de cientos de desapariciones, conduce, según tu opinión, David, a sectas solamente de poder, o hay otro tipo de sectas que usan las del poder para reunificarlas dentro de este tipo de grupos discretos, secretos. A ver, yo difiero entre las sectas satánicas, porque bien es cierto que hay ahora mismo como que se han registrado y investigadas por la Guardia Civil unas 250 en toda España. Pero solamente en la comunidad, entre la comunidad valenciana, la parte de la zona sur de Alicante y Barcelona, digamos que este tipo de sectas, relacionarlas con las desapariciones, con tantas desapariciones que había, no, o sea, yo no difiero tanto en que fueran las propias, o sea, los miembros de estas sectas los que se dedicaban a secuestrar o hacer desaparecer menores, porque luego haces con la estadística, con los crímenes o con los casos de crímenes que hayan sucedido precisamente por algún tipo de sectas, no es tan amplio, o sea, incluso podemos, a lo mejor, hay un caso, bueno, como el tema del Mar Mellar, que ahí sí ocurrieron 2 asesinatos en la zona del Mar Mellar relacionados con el tema de una secta satánica. Pero yo personalmente, y por mi experiencia, tantas desapariciones de menores y que luego con ellos, que sepamos que hayan sido utilizados en ciertos tipos de rituales o simplemente hacer con ellos lo que en algunos casos hemos visto que se han hecho, yo creo que más que las sectas satánicas son este tipo de organizaciones, gente de poder, o sea, gente que se reúnen y hacen rituales, para mí, cierto tipo de rituales de iniciación, rituales de poder y todo eso bajo en la clandestinidad. Yo creo que va más por ahí, por este tipo de grupos, órdenes que actúan en la clandestinidad y realizan, o sea, utilizan
a menores para sus rituales. Es correcto lo que dices, pero lo que he hecho es entrelazar la cuestión principal de ese tipo de sectas de las que estabas hablando porque es llamativo en cuanto a ese incremento de desapariciones que hay antes y sigue habiendo ahora mismo. Pero lo que choca sobre todo es que con el caso de Gloria, la señora Soler dijera que se buscara en grupos ocultistas. Ahora que también lo que sorprende mucho es que este famoso presentador de televisión JLM, que no voy a decir su nombre, hizo un capítulo de Aquí no hay quien viva en la clínica donde desaparece Gloria Martínez. Sí, mira, sí. Disculpa bueno, que ahora que has mencionado, antes de que se me olvidara, precisamente este JLM que tiene, bueno, tenía amistad y la seguirá teniendo con uno de los Moralejos, con José Luis Bermúdez de Castro, y entonces quería comprar lo que era la propiedad y entonces, claro, que formaban parte del mismo grupo, entonces se pusieron con JLM y entonces se le vendió la propiedad a este señor. Y luego es lo que tú dices, que posteriormente se grabó de ahí uno de los capítulos de la serie de Aquí no hay quien viva. Hay que puntualizar que en el entorno del caso de Gloria, y ahora pasamos a otros puntos, pero en el caso de Gloria sí hay una secta belga o francesa que estaba en Alfaz del Pi en fechas donde desaparece Gloria Martínez Ruiz. Y luego Gabriel Carrión, a mí me lo dijo en privado, en un momento dado, cuando lo estaba entrevistando, que a Gloria Martínez la habían asesinado en un ritual, pero no me especificó ni quiénes, ni grupos, ni nada. Dijo que eso se había filmado en una cinta. Y se lo pueden preguntar a él, que lo he dicho yo, porque en una entrevista que hicimos de exorcismos y de un libro que escribió con Carballal en los años 90, a mí me dijo son privados. Estamos hablando de un especial que hice hace mucho tiempo. Pero, volviendo al kit de la cuestión, porque Alicante, Comunidad Valenciana, Tarragona, Barcelona, Girona, has nombrado Marmellar. También hay algo muy raro con este señor que ahora, bueno, está en libertad, Joaquín Ferrandiz, que decían que fue el primer asesino en serie de España, pero el primero fue el arropiero, que se sepa. Pues a ver, en la revista de Interview se publican las fotos de cómo estaba el cuerpo de Sonia Rubio del año 95, cosas así, y está en el mismo estado que el de las niñas de Alcácer. O sea, momificado, no hay piel en los cuerpos, se encuentra un objeto muy raro que parece ser que proviene de Elche. Eso está en la revista de Interview. En un momento dado, en el famoso Mississippi, Juan Ignacio Blanco, junto con Fernando García, habla de desapariciones de personas de mucho dinero que pagan, uno para ejecutar y otro se lleva la mano, y sacan el organigrama de las desapariciones de estas chicas de Castellón. O sea, curiosamente, ahora te doy paso, David, Joaquín Fernández se le atribuye que mataba prostitutas, pero luego el caso de Sonia Rubio, que no era prostituta, sino profesora de inglés, aparece en unos montes de Borarriu o de por ahí, de Castellón, en un estado totalmente descompuesto. O sea, tú ves las fotos, que te las puedo pasar en privado para que las tengas, y vas a decir, pero si esto es lo mismo. Entonces, me gustaría saber tu opinión. No es por nombrar el caso ese de carretera, porque en ese estoy procesado, pero no sé si recuerdas el caso de Joaquín Fernández, esa chica... Sí. O sea, no lo sé. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? ¿Crees que hay algún tipo de secta? Bueno, dicen que está la Orden de Montesa, que no sé qué. Bueno, te doy paso. ¿Te refieres a si Joaquín Fernández pertenecía a alguna secta? No, quiero decir que también se le culpó a un camionero, pero que hay una cosa muy curiosa con lo de Joaquín Fernández.
Él Sí, buscaba bueno. chicas en discotecas y toda esa historia. Sí, adelante. Sí, bueno, la historia de Joaquín Fernández, bueno, pues asesinó en serie, asesinó y violó a 5 mujeres en la década de los 90, condenado a 60 y pico años de prisión, de los cuales nada más que ha cumplido 25. Y ahora, bueno, pues se ha sabido, porque salió hace unos meses en libertad, y se ha afincado en una localidad de Guipúzcoa. Y bueno, ya saben perfectamente dónde está y bueno, pues el pueblo está aterrorizado. Está aterrorizado porque, claro, no saben las circunstancias en las que se puede encontrar este señor y dado el currículum que tiene, pues imagínate el pánico que hay ahora mismo ahí en esta localidad de tener de vecino a un asesino en serie. La cuestión es que este tipo de personas, por lo que ya sabemos hasta el día de hoy, no son reinsertables. O sea, que, y de hecho, dictaminado por el famoso psiquiatra Garrido, es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, Vicente Garrido Genoves. Bueno, que además ha estudiado y que gracias a él, a su colaboración con el grupo que estaba investigando el, el tema de Fernández, pues gracias a los conocimientos de este señor pudieron atraparlo. Pero que ahora a día de hoy, después de salir, según dictamina este hombre, como diciendo, no, a ver, a este señor lo que hay que dejar es no provocarle, o sea, tiene que estar como, o sea, encima como preocupándose por la estabilidad de este señor porque puede haber un detonante en el que este pueda volver a matar. Pero Entonces, hay una cosa, David, hay una cosa muy llamativa, y perdóneme la expresión, pero si se le atribuye que ha matado a prostitutas y de repente una de sus víctimas es profesora de inglés y luego ves las fotografías de la revista Interview, cómo estaba el cadáver de Sonia Rubio, el modus operandi de no haber piel en los cuerpos, a mí me sugiere que hay algo más con don Joaquín Fernández. Digo don por decir otra cosa, porque parece que aquí el honor de las víctimas no importa en este país. Entonces parece que hay que respetar a los asesinos. ya, Aunque ya saben. No, es que me parece todo esto gravísimo. No hay ningún Estado de Derecho. No existe protección, ni a las mujeres ni a los niños. Nada, nada, nada. Por eso digo que volviendo al principio, no, y, de hecho, sí. y por una de las cosas por las que yo también he tenido una gran indignación con el tema, porque desde la década de los 80 hasta la década de los 90, con el tema de todas las desapariciones, luego los crímenes relacionados con las propias desapariciones, que estuvieran la Policía Nacional por un lado y la Guardia Civil por el otro. Resulta, o sea, comunicación nula. Siempre está con el tema, con el ego de hacerse con y descubrir y solucionar los casos y luego resulta que, o sea, tenemos por un lado esa falta de comunicación que hay entre las fuerzas de seguridad del Estado y que si hubieran tenido más comunicación en esos años y que dicen, bueno, pues nosotros tenemos 50 casos de menores desaparecidos y la Guardia Civil, pues nosotros tenemos 120. O sea, en vez de haberse unido y haber trabajado en conjunto por unos hechos tan gravísimos como los que estaban sucediendo, pues luego te encuentras con el panorama que nos hemos encontrado. Voy a poner un documento para que vea la gente que aquí no nos estamos inventando las cosas, porque hay una cosa que se llama ética y moral. Vamos a ver un documento y va a dar mucho que pensar. Juzguen ustedes, no lo digo yo. Voy a compartir pantalla porque esto va a dar mucho que hablar. Vale, esto es un documento extraído de un sumario de un caso valenciano del que no puedo mencionar. Y ahí dice, paralelamente se ha venido indagando sobre las mujeres
denunciadas como desaparecidas durante los años 1988 y 1989, con analonas características morfológicas respecto a la fallecida, y perdón por el lapsus que he tenido. Obtenerse resultados satisfactorios y habiéndose depurado todas y cada una de las posibilidades, 15 en total. O sea, este documento, y perdón por el lapsus, confirma que entre el año 88 y 89, año del caso Macastre, entre otros casos, Cristina Mercedes Llorca, una tal Yolanda también, 15 estaban siendo investigadas por posible conexión. David, te estás viendo el documento, ¿no? Que es un escándalo, ¿no? Sí. 15 en total tienen características de conexión, aunque no hayan obtenido resultados satisfactorios. Pero se ha hecho una indagación. ¿Cómo que 15 casos con el perdón se estaban investigando? Eso, ¿cómo lo podemos interpretar con el perdón de la palabra? Adelante, David. Sí, un momentito. Sí. Un momento, chicos. Bueno, pues lo que quiero decir es que este documento es un escándalo. O sea, ¿cuál es tu opinión sobre lo puesto en ese documento que da a entender que se han investigado casos del año 88 y 89, la época hardcore de los grupos de poder? Y aquí, ¿dónde queda lo que ellos llaman conspiración? Porque ahí hay un documento. Sí, no. La cuestión es que se han llevado a cabo investigaciones, pero lo que no entiendo es cómo se han estado ocultando. O sea, es que, vamos a ver, yo quería mencionar, que has mencionado estos casos, pero claro, si buscas un nexo en común, todos estos casos tienen una relación tanto directa e indirecta, y lo que no entiendo es cómo en su momento no hubo una triangulación entre los diferentes casos, porque, que era lo que estaba comentando antes, si la Policía Nacional está investigando una serie de desapariciones, la Guardia Civil, por otro, está investigando otra serie de desapariciones, pero no hay una comunicación real entre ellos para que puedan hacer una triangulación entre los diferentes casos, porque recordemos que en la Comunidad Valenciana, o sea, ya no solo era el tema del crimen de Alcácer, ni el tema de Macastre, ni el de Gloria Martínez. Es que había muchísimos casos más. Lo que pasa es que no se le ha dado a lo mejor la misma importancia, pero hay que tener muy en cuenta que todos los otros diferentes crímenes que han ocurrido tenían una completa relación. De hecho, con el tema de Alcácer y el tema de Macastre, ¿sabes? Con el tema que luego pues desaparecieron miembros, o sea, de Macastre, que desapareció, que luego apareció uno de los pies en la calle Alcácer en la misma fecha que luego aparecieron los cadáveres de las niñas, que luego, bueno, fueron apareciendo diferentes miembros en diferentes puntos de Valencia, pero es que había una víctima más, porque cuando estaban buscando a los chicos de Macastre, resulta que en una acequia, resulta que se encuentra el cadáver de una joven de 25 años que se pensaba que era una de las niñas de Macastre, y luego era una prostituta de 25 años que, según la policía, se la habían cargado en una orgía. Y a esa también la cortaron un pie. Y apareció en la en una marquesina de un autobús en Valencia.
O sea, estamos hablando de una serie de elementos, una serie de mutilaciones, que eso para mí es un sello, del crimen, que en su momento también podían haber relacionado. Oye, que es que ya no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de 4 casos en los que ha habido mutilaciones y luego o se lo han llevado como un trofeo porque el que se lleve un miembro, parte de un cadáver después de un crimen de estas características, se lo llevan como trofeo, o en este caso, cuando fueron apareciendo en diferentes puntos de Valencia, para mí eso eran avisos o mensajes que se estaban dando entre estos diferentes grupos que estaban actuando o sea, y eso lo estás viendo tú, lo estoy viendo yo y lo está viendo todo el mundo, pero ¿qué pasa? ¿Que los investigadores no lo están viendo? Hay cosas muy raras, David. Es que hay cosas muy extrañas. En el año 2018, cuando se estrenó el Alcázar Apócrifo, en una estación de tren de Valencia aparece una mano momificada y está la portada en prensa. O sea, lo raro es que nadie habla de esa mano. Al igual que en el antiguo circuito de motos de no sé qué de Cheste, también aparecen unos restos óseos de los que tampoco no se habla. Y en esa época tenías a la hermandad de Halo de Belcebú, los de no sé qué del set. Ahora hay un dato del crimen de Alcácer que poco se comenta, que esto lo comentaban en los foros del Payeter, el nexo de Parrilla, Gabriel López de Rojas, CSIC y sectas satánicas, en el cual se decía que Mario Conde había investigado algo de unos cultos en Valencia. Se decía porque el CSIC tenía constancia que López de Rojas, de hecho había un usuario aquí con la foto de López de Rojas que ahora se ha convertido a otro tipo de temas que no voy a mencionar para que no censure el directo, pero López de Rojas tenía muy buenas relaciones con los de Molina de Segura. ¿Qué pasa? Que el señor Parrilla era amigo del nano. Este nano, según se comenta, era amigo de este. Y hay otro que es el que utiliza la identidad falsificada de Antonio Anglés y por eso el tema de la peluquería y todo esto. Pero la clave de sectas raras ocultistas ya en regiones de Murcia y Valencia era este tal Parrilla, porque los de la secta CEIS, que el abogado era Emilio Rodríguez Menéndez, casualmente dijo que eran inocentes, pero resulta que Vicente La Piedra, mira qué apellido más estrafalario, Vicente La Piedra, en el año 80 y pico, ojo al dato, fueron detenidos por temas de menores, está ahí en la prensa, que esa secta jugó un rol en Valencia. Es más, no voy a decir el nombre de quién para no perjudicar, pero un familiar relacionado con el crimen de Alcácer de una de las víctimas me dijo a mí personalmente que esa secta la tenían bajo la lupa, porque pensaban que esa secta había tenido una especie como de participación en esos chalés. Que por eso conferencia episcopal, Fernando García en el Mississippi dijo, hay un informe de conferencia episcopal que habla de rituales a bebés. O sea, ya esto es un nivel ya gordo. Entonces, no sé cuál es tu opinión de todo esto, David, porque aquí no se trata ni de afirmación ni de suposiciones, pero hay unos datos que los estamos compartiendo porque ahí está un elenco oscurantismo, que si el Parrilla, que si el López de Rojas, que si el CSIC y las sectas satánicas, porque el 13 de noviembre del 92 en Barcelona se hizo fundación de Orden de los Illuminati, pero bueno, vamos a decir de alguna manera que algunos tachan de estas informaciones de paradojas mentales. Entonces, allá que cada uno juzgue. Bueno, a mí me consta ahora que la Guardia Civil está investigando una secta satánica bastante potente que tienen las sospechas de que están realizando sacrificios humanos, o sea, sacrificando a menores y hasta bebés. O sea, y estamos hablando ya de palabras mayores. Claro, esto es todo muy... Además que todo este asunto de crímenes ritualísticos
que de poco se está hablando. Yo, cuando estuve buscando un nexo sobre crímenes ritualísticos que se hayan producido en la Comunidad Valenciana, que solo me consta los dos crímenes los otros dos asesinatos en el Marmellar, pero claro, yo quería llegar más a fondo y entonces yo lo único con lo que me encuentro es que el crimen de Alcácer o sea, ahí hay unos elementos ritualísticos bastante poderosos. Entonces, buscando un nexo sobre esos elementos ritualísticos, aquí no me he encontrado con ninguno. Solo me he encontrado uno que ocurrió en Argentina a un crío de 12 años, el crimen de Ramón Ignacio González, que era un niño de 12 años que lo secuestraron, una secta satánica, y al crío fue abusado sexualmente, torturado, descuartizado, y le hicieron con él pues algo, o sea, es lo que más se me asemejó al crimen de Alcácer, ¿vale? Porque luego un detalle muy importante es que al niño le sacaron toda la sangre, cosa que a las niñas creo entender que también les extrajeron la sangre. O sea, era lo más significativo y en eso que yo puedo haber encontrado que se conozca, bueno, en este caso era un crimen satánico, pero lo de la niña de Alcácer yo considero que es algo más ritual por un tema de poder. Es así, es un pacto de Estado en el cual hay unos rituales de iniciación para lo que sería la nueva fase del poder del país español, de España. El caso de Ramoncito es para tocarlo en otro programa. Eso podría compartir anécdotas personales que he conocido a investigadores de ese caso como de Marito Salto. De hecho, entrevistamos a los padres porque gracias a una información que aporté, los antropólogos de la División Policial de Sectas de Argentina llegaron a la conclusión que los dos casos estaban conectados, pero eso ya daría para otro programa. Sí, no. Y con todo lujo de detalles puedo compartir esa información, pero es que aquí hay un tema, David, y es súper profundo. Para explayar el asunto, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, aquí hay un documento, voy a nombrar una secta en concreto que estaba en la Comunidad Valenciana y en Madrid, que eran los adoradores de Set, que es una de las más poderosas que había entre los 80 y los años 90. Por no olvidar, y ahora te doy paso, que en la Ballena Alegre de Madrid, donde se reunían jerarcas del franquismo a nivel de ocultismo, se reunían los de la iglesia de Satán, que era más cutre que otra cosa, pero la gorda era la del templo de Set, dirigida por Michael Aquino, que era el padre del ocultismo, que ya falleció hace unos años en esas circunstancias. Pues allí, pues ya en la época de Franco, había un embajador que abrió las puertas del satanismo en España. Entonces, no sé si conoces esta historia, si la has podido relacionar, pero me gustaría saber tu opinión, porque has nombrado Marmellar y todo esto conduce al final a historias todavía peor. Peor. Bueno, yo conozco un caso parecido, pero no menos importante. De hecho, con el tema, ya que estamos con ya que has sacado este tema, había un director de cine gallego que se llamaba Sergio del Monte, que era un director de cine y tenía amistad con Jiménez del Oso, con el Franco, que me lo había mencionado antes, que sea director, me parece también. Jesús Franco puede ser.
Sí, James Franco, alias Jesús Franco, de cine gore. Uf, grotesco, Bueno, grotesco. pues resulta que este director, bueno, que lo tenían catalogado como un tipo solitario, siniestro, bueno, de lo poco que se sabía, y resulta que quería hacer una película un tanto especial, ¿vale? Él quería hacer innovar, quería introducir dentro de lo que es el propio celuloide de la película algo que no se conocía, pero que luego se descubrió que este señor pertenecía a una secta, ¿vale? Para mí, yo creo que por lo que le hicieron a este hombre después, es una de las, vamos, de las más peligrosas o que podían estar aquí, que era la secta se llamaba, o sea, era una secta de adoradores del sol, ¿vale? Y entonces, tratando el celuloide de la película, hacía algo en la mente que es como si te abrieran las puertas a la verdad. O sea, una cosa muy, muy extraña. Y entonces, cuando empezó a hacer el rodaje, se pusieron en contacto con él, miembros de esta secta, y le amenazaron, dijeron que cortara directamente el rodaje de esa película, que no la podía hacer. Y él hizo caso omiso, él siguió con el rodaje y a los pocos días se lo encontraron en su casa descuartizado. O sea, pero habían repartido cada miembro de su cuerpo por toda la casa. Claro, estamos hablando de que era lo que yo quizá empezaba hablando desde el principio, este tipo de sectas, este tipo de círculos, de organizaciones poderosas en las que hacen rituales en los que asesinan a gente. Y entonces, y estamos hablando del año 75. Y bueno, y es una cosa que ni se investigó, directamente cerró, dio carpetazo a la policía y ni se investigó. Tú fíjate ahí lo que podía haber metido ahí. Me parece relevante esta información, por eso es importante que la gente conozca nuevas caras en esta nueva etapa, nuevos investigadores que quieren dar su información, ¿no? Pero te voy a preguntar por algo que a mí me sigue picando la curiosidad. Indagando en tu canal, encontré un algo de Los Sin Nombre, que esa película, la gente cree que es una película, ¿no? Pero te lo voy a preguntar a ti porque has estado investigando, he visto que has hecho psicofonías, no es por meter ahora el tema de las psicofonías, pero ¿qué hay de realidad tras lo que nos querían dejar como ficción, esto del Santini, que justamente hay un recorte de prensa de la Comunidad Valenciana? Ojo, ¿qué es lo que tú sabes que no saben los otros, los sin nombre? Bueno, yo creo que lo que se quiso, el mensaje que nos quisieron dar con el tema de los sin nombre era efectivamente lo que estamos hablando. O sea, era o sea, da a entender una organización, una secta, que lo que estaban buscando era o sea, tener la síntesis del mal en estado puro. Entonces, bueno, pues tú imagínate, se dedicaban a secuestrar a la gente y, bueno, pues hacer todo tipo de barbaridades con estas personas, simplemente por el hecho de buscar lo que es la esencia del mal en estado puro, justamente que es como habían catalogado el tema de la tierra en la Comunidad Valenciana y sobre todo en Alicante, eh, con la proliferación de tantas sectas satánicas, porque hay una esencia del mal que puede conllevar a crímenes horribles. Pero hay algo muy importante, o sea, ¿por qué
nadie se pregunta quién era Santini, aunque fuera una ficción. Cuando veo a ese personaje, a mí me viene a la cabeza Michael Aquino o alguien similar. Cuando estuviste haciendo la investigación, o sea, ¿lo averiguaste todo esto en modo de investigación espiritista o lo enfocaste más a nivel periodístico? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Por qué se hizo esa película? Sí. Espera un momentito. A ver. Sí, que están buscando alguna información, ¿no? Sí, sí. Vale. Pido paciencia al público, para aquellos que están viendo el programa. Debéis de entender que estamos haciendo un programa sobre todo con datos investigativos, porque la gente piensa que esto es una ciencia ficción, esto lo están hablando dos que están tomando unas cervezas, nosotros no tomamos cervezas en directo, otros sí lo hacen, pero bueno, yo David, con todo el respeto, ¿no? O sea, ¿por qué fuiste a investigar esta historia? Entre otras cosas, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Sospechabas que había grupos de poder o es simplemente que era una secta que buscaba la síntesis del mal para llegar a la máxima, inminencia de este tipo de cultos? A ver, vamos por partes. Bueno, yo que aparte me he dedicado al tema de la investigación de fenómenos anómalos y demás, el Hotel del Vallés, que es donde se rodó la película de Los Sin Nombre, luego me habían pasado informaciones de que era un lugar donde se realizaban rituales satánicos. Entonces, bueno, pues yo tenía un poco la intriga, bueno, de saber, de ver de qué me podía encontrar por allí. De hecho, en las 2 o 3 ocasiones que yo estaba allí, yo me he encontrado con vestigios de que allí se han realizado efectivamente rituales satánicos, ¿vale? Pero claro, vamos más allá porque resulta, o sea, Los Sin Nombre no era una película más, o sea, tenía un mensaje muy potente, ¿vale? Porque lo que allí se pudo haber realizado o el mensaje que nos quería dar es sobre el tema de la exploración y sobre todo la existencia de sectas, las sectas de las que estamos hablando, en los que o sea, hay cierto tipo de sectas que lo que van, o sea, buscan el dolor y la pérdida y el trauma que genera a diferentes personas las pérdidas de seres queridos. Y entonces, ese dolor, o sea, llevarlo a su máximo exponente. Estamos hablando de cosas muy oscuras, muy turbias, cosas muy peligrosas y de las que dan miedo, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo. Digamos. Sí. Sí, un momentito. Sí, sí, tranquilo, tómate tu tiempo mientras aprovecho a la audiencia para enviarles un saludo. Os pido paciencia porque David está exponiendo datos de su propia investigación, en el cual, pues, todos mis máximos respetos a tu trabajo. Ya están diciendo que vengas más veces. O sea, aquí ya la gente quiere más. Entonces, adelante. Vamos a ver mí qué lo nos que puede. también me preocupa, o sea, y de todo lo que hemos hablado y sobre todo lo que está ahí afincado en la Comunidad Valenciana, que en comparación con el tema de los sin nombre, o sea, volvemos a los grupos ocultistas. Estos son los que para mí realmente están detrás de los crímenes o de la mayoría de los crímenes de los que hemos comentado, estos tipos de grupos ocultistas que sobre todo van contra los niños y con los menores. Y que son aspectos psicológicos los que tienen, o sea, los que se quedan más traumatizados. O sea, yo no concibo cómo esta gente, o sea, buscan dentro de sus ritos y dentro de estos
ritos iniciáticos de poder, o sea, buscan infringir el mayor daño posible y a las personas más inocentes, que son los niños, porque sabes tú bien como yo las barbaridades que se les han llegado a hacer. O sea, y de verdad que yo a día de hoy no me explico cómo no se ha hecho más por perseguir a este tipo, a estos grupos ocultistas y que de hecho, bueno, hay grupos de poder que conocemos que están allí en la Comunidad Valenciana, en los que hay lo más granado, porque sabes también como yo que lo más granado de Valencia son los que pertenecen a estos grupos, pues como el grupo este de Santa María del Puig, que hay una orden muy potente y en el que el cabeza del grupo es el Matalefantes, ¿vale? Caliente, caliente, ¿eh? O sea, espera, ¿podemos volver a eso que has mencionado hace unos segundos? ¿Qué pasa con el Mataelefantes, el del trono sagrado? Bueno, pues que es, hasta donde yo sé, está a la cabeza de una orden religiosa en la que los subcomponentes son gente de muy poder, de gente con mucho poder. Entonces, perdón que te interrumpa. La gente dice, es que el Mataelefantes no ha hecho nada, es un santo, pero ¿cómo podemos explicarle al público que el 10 de noviembre de 1992 estuvo en Valencia, que está el recorte de prensa, junto con la Rita Barberá, fallecida en extrañas circunstancias, junto con la reina Sofía en ese entonces, y le apodaban el Rubio, el mismo apodo que le ponen al señor Miguel Ricard. Tú has dicho esto del Mataelefantes, pero esa orden religiosa, ¿qué rol juega según tu investigación? ¿Qué hay con ello? Bueno, me consta que se está investigando. O sea, me consta que se está investigando porque, claro, a mí efectivamente, a mí me pasa la información de que el 10 de noviembre de 1992 el rey va a Valencia y resulta que me pasa la información que se hospeda en un convento y en ese convento hay una orden. Y una orden que uno de los miembros es un alto mando con galones de la Guardia Civil, que causalmente este señor estaba en la investigación directa del crimen de Alcácer. A ver, yendo por partes. O sea, que se está investigando a esa gente a día de hoy. Sí, pero no la policía, ni las fuerzas de seguridad del Estado, no. Yo sé que hay periodistas de investigación que lo están investigando. Pero esto es muy grave. Esto es un bombazo. O sea, ahora la pregunta es, después de la que me cayó encima cuando a ese señor, el ilustrísimo de Qatar, de los Emiratos, no me demandó él, pero Izquierda Unida sí, ¿qué va a tener que decir si se muestra alguna evidencia por parte de estos periodistas de investigación que ese señor estaba ahí? Entonces, ¿ahora cómo queda la cosa? ¿Cómo se está desarrollando esa investigación? Porque ahora mismo me acabas de dejar sorprendido. Adelante. Sí, bueno, la cuestión es que si claro, vas juntando, vamos a ver, resulta que este señor cuando se hospeda en un convento, resulta que ahí en ese convento hay una orden religiosa
en el que los miembros son gente de mucho poder en Valencia, y resulta que uno de los miembros es un alto mando de la Guardia Civil que está a su vez relacionado en asuntos turbios, que es lo que se está investigando, pero es que resulta que este Guardia Civil estuvo relacionado directamente en la investigación del crimen de Alcácer. Entonces, se van juntando las piezas del puzzle. Pero es que ahora mismo me acaba de explotar todo el mundo en la cabeza, porque si se hace público que hay un guardia civil, que si los galones, que si el me llena de orgullo, satisfacción, estaba por ahí en algo bastante hermético, que van a tener que decir aquellos que decían que esto era una mentira, que si esto es una falsedad, que esto es porque tenemos otra serie de ideologías, y ahora resulta que hay unos periodistas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay esos periodistas investigando? ¿Cuándo ha empezado esto? Bueno, yo lleva pocos meses. Pocos meses porque, claro, la cuestión es a lo que vamos. Cuando hay tanta gente que a lo largo de todos estos años que van investigando y resulta que vas rascando, ¿no? Porque sobre todo lo que a mí me consta de que amigos míos, compañeros que también han estado investigando el tema de Alcácer, sobre todo ya no es el propio crimen en sí, sino lo que estaba ocurriendo alrededor y las personas que estaban involucradas de manera directa o manera indirecta, y resulta que, bueno, pues vas tocando y vas viendo que, por ejemplo, allí en Valencia, que está el Gran Casino, o sea, ahí donde va lo más granado, es el Gran Casino. Pero si me dejas un momento. Sí, mientras voy comentando al público que esto Sí, es un programa de información para que la gente diga qué es lo que está pasando, porque dejamos esa información pública para que el público sea claro con esto. ¿Qué queréis? ¿Información que sea válida o desinformación como están haciendo otros con el gran teatro del siglo XXI? Porque lo que no se puede permitir es que os dejéis tomar el pelo de manera estrafalaria. O sea, no se puede permitir. O sea, estamos hablando de niños, que pueden ser vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros compañeros de clase, siendo asesinados en cosas que esta gente le da igual, porque no son sus hijos, son los hijos de los otros. Adelante, David. sí. O sea, llevó a lo que es investigar el casino de la Sociedad Valenciana de la Agricultura, que es donde va lo más granado de allí de Valencia. Y entonces cuando empiezas a ver que ciertos miembros comprenden que pertenecen a otro tipo de órdenes, que es donde a mí nos llevó a descubrir que en el convento donde iba el matalefantes a hospedarse, resulta que hay una orden y un grupo de personas de un nivel altísimo, y resulta que ves que el cabeza de serie es el matalefantes y dices, hostias, aquí hay algo, aquí se puede investigar. Y entonces resulta que, investigando a uno de los miembros, resulta que nos topamos que este señor estuvo en la investigación del crimen de Alcácer, pero, o sea, no es que diga, bueno, vale, sí, lo estoy investigando, pero es que resulta que
estuvo involucrado en la desaparición de una de las pruebas más importantes del crimen de Alcácer, que es a donde iba a llevar. Es que eso es la bomba. A ver. Esto va subiendo los galones de nivel. O sea que tienes conocimiento fidedigno que el implicado ese hace desaparecer una de las pruebas maestras de los peces gordos. ¿A eso te refieres? Sí, correcto. Pero ¿desde cuándo se sabe esto? Porque llevamos años diciendo que hay un encubrimiento. Esto es una primicia, esto es una información exclusiva que te estoy dando ahora mismo en el programa, porque esto no se ha salido en ningún sitio ni se conoce de ninguna manera. Ahora yo que te estoy diciendo que se está investigando. No tengo palabras para definir esto, lo estás diciendo, David, bajo tu información. O sea, lo único que solicito ahora mismo es que los canales de YouTube que están diciendo que no se hable de esto porque se están poniendo de acuerdo para decir, no, que esto es amarillismo, no, aquí hacemos programas con información y con invitados que hablan, no se les da ningún guión, no hay nada guionizado. O sea, David, ¿por qué has decidido dar a conocer esta información hoy? ¿Qué es lo que te ha hecho dar el paso? Porque ahora mismo me has dejado sorprendido. Los que llevamos tantísimos años investigando por nuestra cuenta, pues bueno, yo me considero nada más que un mero aficionado. Lo que pasa es que yo he conocido a muchísima gente, he tenido la suerte y la oportunidad de haber conocido a muchísima gente, los cuales realmente cuando uno se mueve y va hablando con uno o con otro, realmente es de donde va sacando la información, la buena información. Y en vista de todo lo que se está ahora mismo cociendo, otra vez con el circo que se está montando, no. Yo creo que es hora de que se hable con propiedad, de que sí, porque esto es una cosa reciente, esto no es una cosa que a lo mejor yo me haya enterado, no, esto ha sido una cosa muy reciente, y entonces yo creo que de lo que hay que hablar y lo que importa son que si se van averiguando o se van sabiendo cosas y datos de interés, aunque no llevan a ningún lado, pero por lo menos a nivel social, que la gente sepa a lo que nos estamos enfrentando. Es increíble porque hace unos años que si yo soy el loco de los helicópteros, el loco antimonárquico, y ahora de repente vuelve a salir a la luz que hay una nueva investigación, por lo menos de la información que nos estás dando por parte de periodistas de investigación, sobre una orden religiosa en el cual hay un señor de galones que está relacionado con Alcácer, y luego el de me llena de orgullo y satisfacción otra vez en escena. No lo digo yo. O sea, pero es alucinante, ¿no? O sea, es inédito. O sea, lo que quiero decirte, ¿tú crees que eso va a conducir a algo más? ¿Crees que puede explotar lo que hay debajo de las alfombras, David? O sea, porque ya desde hace un tiempo no he metido la mano en esta cuestión. Por lo tanto, me parece algo relevante y muy importante. Bueno, yo quería hacer este avance, pero esta información que yo acabo de dar va a dar muchísimo de qué hablar y esto va a ser una explosión en su momento cuando se hayan realizado y hayan terminado las investigaciones pertinentes y cuando se sepa realmente a dónde queremos llegar, esto va a salir toda a la luz y va a ser apoteósico. No tengo palabras, o sea, tengo que decir que la justicia divina yo sí que creo que existe, porque estamos ya a nada del 33 aniversario, ese número grado masón, pero ya que estamos hablando de esto de Alcácer, ayer me enviaste un mensaje, nada raro, gente, nada raro, somos, como dice el refrán, aliados por la verdad, con Javier Bleda y compañía. De hecho, Javier Bleda me dijo, no, David,
es un grande, ¿eh? O sea, me lo dijo. O sea, Javier Bleda ratifica lo que está diciendo David en cuanto a investigación. Ahora, ¿qué pasó ayer cuando estabas viendo el Cuarto Milenio? Me envías una foto y de repente, ¿qué es lo que sale? Cuéntanos. Bueno, fue una, más que una sorpresa, una causalidad, ¿no? Porque mira que, bueno, estamos con este asunto, bueno, llevamos días y demás realizando programas sobre el asunto, pero tú fíjate que con la cantidad de años que llevamos con esto, y resulta que ayer, de la manera más insospechada, resulta que veo que están hablando de la iglesia de Veracruz. O sea, a mí me saltaron todas las alarmas, porque claro, estaban hablando sobre ciudades con alma y estaban hablando de Segovia. Y bueno, a mí que me gusta tanto el tema cultural y el tema histórico, digo, bueno, voy a verlo. Y empiezan a hablar del acueducto de Segovia y tal, pero cuando empiezan a hablar de la iglesia de Veracruz, a mí ya digo que se me saltaron todas las alarmas, digo. Y entonces ya le puse más atención y cuando vi que estaban hablando de que era un lugar, un centro de poder, uno de los centros de poder más grandes que había aquí en España, estaban hablando sobre los ritos, los rituales de iniciación que se hacían ahí, los de la orden de... Ay, Orden de Malta, la Orden de Malta. Los de la Orden de Malta. Y que posiblemente habían estado los templarios y demás. Y a mí, claro, cuando empiezan a hablar que eso era un lugar donde se iba ahí a hacer los grupos, o sea, los ritos de iniciación de los grupos de poder, pues una cosa te lleva a la otra y a mí me llevó directamente al Alcácer. Es que esa iglesia se nombró en el capítulo 3 de Alcácer Apócrifo en el 2018. Mira en qué año estamos. Y de repente sacan la iglesia de la Veracruz de Segovia, que a 250 metros, 200 metros estaría el río Eresma, ¿no? Qué casualidad que ese lugar, de todos los que hay en el mundo, la Orden de Malta durante la Semana Santa se reúne ahí. ¿Y quién era miembro de la Orden de Malta? El mataelefantes. Sigue hilando. Qué curioso. En el año 78, el que fue diputado provincial de Segovia por el Partido Socialista, ese expresidente de Telefónica, tenía las llaves. Tenía las llaves de esa iglesia, dicho por investigadores que han tirado del hilo. Y en ese lugar, un día se puso un péndulo porque un aficionado, seguidor, gran amigo del canal fue, y en el altar, en el banquete, se movía sin parar. Intento siempre no hablar de cosas espiritistas porque le tengo mucho respeto, pero ese lugar da escalofríos. Se especula que hay una entrada tipo subterránea. Es un lugar que en la Semana Santa están los templarios y la Orden de Malta ahí haciendo unos desfiles al aire libre. Y no solo eso. La iglesia de la Veracruz en el año 78 ya se decía que había desaparecido un niño. El primer crimen que se le atribuye a ese clan es un niño. Esto me lo comentaron en privado. Ahora, van a decir que esto es una locura, que estamos todos locos aquí. No, es que aquí hay información y vuelvo a decirlo, esto no es una cosa que nos estamos inventando, es que hay que echarle huevos a las hemerotecas, a las fuentes. Por eso David también ha dicho, voy a revelar esto. Así que adelante, no sé qué opinión te merece todo esto, pero estamos ante los sin nombre, pero de versión de poder. O sea, otra cosa no lo puedo ya dejar claro. De grupos ocultos en los que, sobre todo para estos ritos de iniciación, pues hacen sacrificios humanos. O sea, realizan sacrificios humanos y sobre todo
sacrificios de niños y de menores. Entonces, a mí esto me lleva a que ahí en la Comunidad Valenciana hay una serie de grupos, de entramados que se dedicaban a secuestrar a menores y realizar con ellos pues todas las cosas que sabemos. Eso por un lado, independientemente de que si ya eran utilizados para grabar, hacer grabaciones con ellos y difundir todo tipo de material a nivel pornografía infantil o a nivel de snap movies, pero tampoco quiero meterme ya en camisa de 11 varas ni meterme en esos jardines, pero lo que sí es cierto es que tantas desapariciones sin que nos lleve a pensar los entramados que había detrás, pero sí tengo que decir que, por ejemplo, como habíamos estado hablando el otro día sobre la Operación Trinity, que es el mayor caso en España sobre el tema de pederastia, resulta que dos de los miembros de este caso, que era José Cardona y el Chansal Mudeber, que habían estado también en otros casos de prostitución de menores, pederastia, resulta que a uno de ellos, pues, a José Cardona, sí que había sido interrogado en el tema de Alcácer y en el tema de Macastre, porque para quien no lo sepa, Cardona sí que había estado sí conocía a los de Macastre. A ver, por partes, porque la operación Trinity, caso Trinity, no empezó hace 5 años. Esto de Trinity, en la época actual se trabajaba con la de Gaia, publicado en medios catalanes e incluso hasta independentistas, que esto es lo curioso. Pero ayer, indagando, me encuentro que uno de los condenados del caso Raval lo han vuelto a detener por distribuir pornografía infantil. O sea, otra vez el caso Raval. Hay un documental, se llama Los niños, de Joaquín Jordá, que explica cómo era esa red de pederastas grabadas con cintas de vídeo y está unido al Trinity. El Trinity empieza desde Francia porque varios de sus implicados ya los habían detenido en Toro Bravo, A271, la red de UNICEF, la red CRIES, se vienen para Cataluña y empiezan a distribuir con Bernard Talet-Petit, el otro francés, porque ese es un sinvergüenza. De hecho, este francés tenía un argentino, un colombiano que muere en esas circunstancias en uno de esos dos países, y resulta que a uno de estos en el juicio de Trinity lo condenan a X años, pero la de Gaia estaba conectada porque menores tutelados iban al piso de estos implicados a dejarse manosear. Y hay una fotografía en la revista francesa de Calzero que salen los implicados de la red Trinity. ¿Qué ocurre? Que esa red Trinity estaba conectada al Raval y a un norteamericano que en Valencia, eso salió en un interview, estaba distribuyendo pornografía infantil en los años 90. ¿Por qué? Porque esto es un hilo conductor. Trinity lo destapan porque ya no querían hacer nada con ellos. Igual que la Operación Telemaco. La Operación Telemaco es otro punto de Trinity en el cual, cuando se hace la redada, se detienen a todos, menos a un fiscal, pues fiscal, que ha salido nombrado hace poco, el Pepe, le llamaremos Pepe, que estaba conectado con una fontanera del Partido Socialista. No voy a decir nombre tampoco, pero tengo la documentación de la Operación Telemaco porque la IP de Telefónica de Majadahonda, que ya lo denunció esto Ignacio Peláez, que muere de cáncer, tiempo después, amigo de Mario Conde, pues dicen que era de este señor, pero quedó sin ser imputado. Porque luego dice la Guardia Civil que esto ha sido un error y que aquí no pasa nada.
Pero la documentación de la Guardia Civil, de la UCO, decía otra cosa. Habían vídeos y la documentación está en una página web que se filtró en Yandex. Y otra vez del caso Raval, también han liberado a este señor del nanny sex. Casualmente, dice, pero ¿qué se pretende con todo esto, David? Porque has nombrado a señores que estaban conectados con Macastre. Cuéntanos más sobre esto. ¿Qué rol había con todo esto? A ver, es que, claro, estamos hablando de diferentes fases, ¿vale? Y diferentes operaciones. Dejando un momentito aparcado el tema de Macastre, ya que había mencionado, bueno, que hemos hablado del caso Trinity, resulta que yo cuando me entero de que estaban operando ciertas redes de captación de menores para temas tanto de pornografía, para distribución de pornografía infantil como trata de blancas. Resulta que, claro, yo me encuentro con el caso de Caroline del Valle, una menor de 14 años que desapareció en 2014 o 2015 en la zona hermética de Sabadell. Y luego, claro, investigando este caso, yo me encuentro que lo que hay detrás es una red internacional de captación de menores para explotación sexual y trata de blancas. Y resulta que me entero que, aparte de que habían desarticulado un par de organizaciones de estas características, resulta que había una mucho más potente, que es la red francesa, que estaban trabajando con la red marroquí y que estaban secuestrando a menores en Barcelona, sobre todo en la zona de la Plaza de Cataluña, que era donde iban los captadores a llevarse a los menores. Y entonces, claro, esto si lo remontamos a los 90, a los 80, a los 90, o sea, estamos hablando sin que no sean las mismas redes, pero van con el mismo conectivo. El secuestro y el asesinato o la explotación sexual de los mismos o trata de blancas. Es que estamos hablando de un caso que casualmente hablé con la madre y le dije, hay un francés, un escritor, Paul-Émile Charton, que desarrolló un informe de todas las desapariciones europeas donde había un asesino en serie portugués, yo le llamo el portugués, no voy a decir su nombre, que en cada país que iba desaparecían menores. Y le dije, mira, tengo esta documentación, decía, no entiendo francés, pero se la envié por correo. Resulta que este señor, como el asesino de las muñecas que nunca se pilló en Madrid, trabajan para una especie de historia macabra. Uno se disfrazaba de Ronald McDonald en plena plaza del centro de Madrid, Puerta del Sol, para llevarse a los niños y luego aparecía en acequias, en ríos y tal. Ese es un caso que salió en un medio de estos, vamos a decir, de poco rango, pero guardé el documento, o sea, te lo pasaré porque es otro escándalo gordo, 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 gordo. Otra cosa igual. Hay un criminólogo, Alcaraz de apellido, que dice que en España actualmente hay 5 asesinos en serie sueltos. Y eso lo sabe la Policía Nacional. A todo esto, antes de entrar en la fase final. Hilando el hilo, porque el público está hoy diciendo que quieren otro programa. Si el portugués no lo han pillado, que se le relacionó con asesinatos incluso de personas mayores para tráfico de órganos, con el caso de Jeremy Vargas, el caso de Sara Morales e incluso asesinatos en la zona de Toulouse, en Francia, que está bailado con Patrice Alegre, que este es un caso de orgías sadomasoquistas con políticos de renombre. Entonces, yo no descarto nada en cuanto que esa red de captación que la madre me dijo a mí que tenía la sospecha que su hija estaba viva en un sitio de Francia, no voy a decir, pues, bueno, salvaguardar la información, pues le dije, esto huele a manos de arriba de redes que incluso está metida la misma policía
fronteriza francesa con la española y la catalana. Es que no sé, aquí hay cosas muy raras. Te doy paso, adelante. De hecho, la última noticia que tiene la madre de Caroline, gracias al dispositivo del teléfono móvil, desde la última llamada que recibió, iba en dirección a Francia. Es que es eso, mientras estoy enviando aquí el email porque me han pedido una cosa, voy a aprovechar, ya está, disculpad, voy a aprovechar para el público, si tiene preguntas, vamos a aprovechar estos minutos finales, David, si te parece bien, para que la gente pueda... Bueno, sí. No, lo único que sí, adelante, adelante, por favor. No, que me habías preguntado el tema de Macastre, sin profundizar. Vale, los chicos de Macastre, cuando se juntaban los tres que iban a pasar días por ahí, a las casetas y a los lugares a donde solían ir ellos, resulta que eran dos chicas y un chico, ¿vale? Pues resulta que había momentos puntuales en que las dos niñas se iban por su cuenta a buscarse la vida por ahí y resulta que en una de las ocasiones se encontraron con José Cardona. Y según era que sí, que las había invitado, que les había dado tabaco, tal, esto y lo otro. Y era el pederasta que había estado relacionado en 2 casos de pornografía y de abuso de menores y luego la operación Trinity. Nada más. Joder. Increíble, ¿eh? Cómo se va hilando los hilos. Tengo que decirle al público que hay muchas informaciones que no se puede dar a conocer y eso que he obtenido documentación desde hace mucho tiempo de cosas que hilan España, Francia, Bélgica, Estados Unidos, cosas muy gordas. Pero debido a que todavía no tenemos el respaldo mayoritario de más audiencia, no podemos decir aquí empezamos a desclasificar 24.000 tomos de un sumario donde hay gente de la OTAN, hay un amigo de Javier Solana, Willy Claes, nombrado en el dossier X, incluso los hermanos Lippens vinculados al caso Arni, porque hay un niño que denuncia en un testimonio anónimo que iban a Sevilla a sodomizar menores, y de eso tengo el documento, lo he expuesto en más de una ocasión. Por eso pido, querido público, si queréis más chicha, más potencia, suscribirse al canal y también al canal de David García Crimen y Castigo, porque también aprovecho para que te hagas promoción, por favor, todo lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, hombre. Es un honor tenerte, así que el público, si quiere, por favor, hacer preguntas a nuestro invitado, que lo vamos a tener dentro de unos días, vamos a dejar que este programa vaya hilándose con el otro, así que las preguntas están, lo que pasa es que de momento dicen que no me metan líos, ¿no? Tengo documentación que me gustaría hacerla público, llegando a un momento que la gente sepa que esto existe. Y estamos hablando de informes de Estado. Hay documentos de España. Hay una investigación que el Ministerio del Interior ocultó. En el caso de Utrudo, estoy hablando de Cataluña e incluso un documento de después de Valencia viene otro sitio, no Alicante, el último, para que ustedes se hagan la idea. Entonces, he pactado con David a lo posible exponerlo en su canal la información, porque es información de la Gendarmería. También se ha detenido hace bien poco al asesino en serie de la estación de tren de Perpiñán, que según decían había sido un español. Igual que también el camionero alemán Volker Echter, que se le había vinculado con los asesinatos de prostitutas de Almería, pero se sospechaba de un funcionario de prisiones de Granada y resulta que el Ministerio del Interior dice que esto no se investiga. Y esto lo dijo Juan Rada, aunque no me hablo más con él. Pero es que esto está documentado. Y Joaquín Abad sostiene la versión que esto podía ser obra del grupo de Juan Asensio, el mafioso de Marbella. Perdón, de Almería. Bueno, que lo de Marbella tiene tela. De momento nos dan las gracias
aquí, vamos a poner los comentarios. De momento la gente no tiene preguntas. Y no sé, David, si quieres decir algo antes de que cerremos el programa de hoy, que ha sido extraordinario con tu presencia, eres bienvenido. No, simplemente agradecer a toda la gente que nos ha acompañado y que, bueno, si en algún momento a lo mejor me he atorado o no me he explicado bien, bueno, pues pido disculpas por ello, porque manejamos tantísima información que algunas cosas a lo mejor me puede fallar y, de hecho, o no poder tener a mano algo que va a seguir surgiendo, pero bueno. Todo lo que se ha dicho y todo lo que hemos comentado, o sea, son datos, es información, no es opinión. Entonces, eso es lo que vale, ¿no? Bueno, aquí pregunta, bueno, dice que Juan Arana García tiene una pregunta, que la ponga por favor, y preguntan a García si tú crees que Gloria salió o no salió del centro. O sea, es la única pregunta más la que falta de Juan Arana García, entre otras. Yo personalmente pienso que Gloria Martínez no salió de la clínica. Bueno, pues eso es lo que has podido responder. Hay alguien que dice que tiene información del Bar España. A ver, yo no lo puedo hablar porque, bueno, estoy procesado en un proceso que todavía no hay fecha de juicio para saber si me meten o no esos 40 años de prisión. Pero bueno, viendo que se han calmado las aguas, vuelvo a decir, si alguien tiene información, pues que la envíe y tendré que ponerlo en conocimiento porque estoy en un proceso y un proceso que se ha muerto ya gente raramente, no voy a decir más, porque hasta Valentín Figueres ya no está más. Cosas muy raras. Lamentablemente no puedo hablar de esto ya, o sea, estoy subyúdice en un proceso. Pero tengo que decir que sigo hablando de otros temas que sí están conectados con estos otros de los que no se quieren hablar. Y nada, gracias a todos. Y por cierto, cuento con ustedes porque tenemos a Bleda el 13 de noviembre, pero es que este mismo directo con Bleda se va a repetir en el canal de David. Se va a hacer un doble, se va a hacer un tándem para que no se quede todo esto por separado. Vale, llega la última pregunta. Por Montserrat. ¿Creéis que hay algo turbio en el bar Parador de Catadau? Bueno, es un bar de los bocadillos, ¿no? No, mira, en el bar Parador de Catadau, bueno, pues para mí los dueños del bar fueron muy valientes porque, a pesar de la insistencia de Carrascosa de que mintieran, estos señores dijeron que efectivamente la verdad, o sea, se ha estado relacionado tanto en el tema de Macastre como en el tema de Alcácer, pero no, yo personalmente no pienso que haya nada turbio ahí en ese bar. Bueno, pues señores, mañana tenemos directo con Juan José Mateos, ex miembro del GAR, ha sido guardia civil, ha sufrido 2 atentados por parte de ETA y va a hablar de cosas que creo que son importantes también a día de hoy por cómo está la situación en este país. Pero eso ya mañana, así que darte las gracias por haber estado, por haber sido parte de este directo magnífico con tu intervención. Te pido disculpas nuevamente porque el otro día, pues, bueno, Javier, que se vino arriba, y Javier Bleda, pues estaba, yo creo que estaba hasta emocionado, o sea, pero bueno, en parte ahora he saldado esta situación de hilar los hilos y bueno, pues ya dicen que se repita, pues te tendremos más veces. David García, Crimen y Castigo en YouTube y en iVoox. Muchas gracias, investigador y también locutor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Mañana más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.